Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de mecánica de fluidos y dice así, considere la siguiente situación. Un fluido incompresible sale de una tobera de área A1, que esta es la tobera, este es el área A1, con una velocidad V constante e impacta con el ala B curvo que desvía al chorro tal como se observa en la figura. Una parte del flujo sale por un orificio central en el área 2, como está acá. El resto es desviado a 180 grados para salir por la parte superior e inferior. El ala B se mueve hacia la derecha con una velocidad VA, despreciando el efecto de la fricción, es decir, que el fluido es descargado con la misma velocidad con la cual ingresa al ala B en todas las superficies de control. Determina una expresión para calcular el área de salida A3 y determine qué fuerza debe aplicarse sobre el ala B como vector, ya que nos piden módulo, dirección y sentido, para que se mueva tal como lo describe el problema. Bueno, entonces, para la solución lo primero que debemos hacer es determinar un volumen de control. Para esta situación, como que el volumen más favorable es al contorno del sistema, ya que así podemos tener en cuenta todos los fluidos que entran y que salen. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a utilizar esta ecuación que es del teorema de arrastre de Reynolds, que nos dice que la variación de una propiedad en el tiempo de cualquier sistema va a ser igual a la derivada parcial de la integral del volumen de control por esa propiedad independiente de la masa. Podría decirse que es la misma propiedad que estamos analizando acá, pero específica. Por la densidad por el dB, más la integral de la superficie de control por la propiedad específica, por la densidad, por la velocidad, producto punto el de área. Entonces esta ecuación nos dice que, esta integral nos determina la variación interna del volumen de control. Y esta nos da como la relación neta de entrada y salida a esa superficie del volumen de control. Entonces, como acá el problema nos decía que la velocidad, acá, despreciando el efecto de la fricción, es decir, el fluido es descargado con la misma velocidad con la cual ingresa al ala B en todas las superficies de control. Eso quiere decir que tenemos un flujo estacionario. Por lo tanto, cuando tenemos un flujo estacionario, el volumen de control no cambia. Entonces podríamos despreciar esta integral. Ahora tengamos en cuenta que la variación de la masa en el tiempo, según el principio de conservación de masa, pues la masa no varía en el tiempo. Todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces por eso esta variación es cero. Entonces aplicando eh, la ecuación del teorema de arrastre de Reynolds nos va a quedar de esta manera. Pero como les había nombrado hace poco, esta integral la vamos a despreciar. Entonces nos quedaría esta ecuación para solucionar el problema. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta todas las áreas de entrada y de salida de flujo. Entonces acá vemos que por el área 1 entra una velocidad, por el área 2 sale otra, y por el área 3, que son estas, pues yo determiné área 3 y área 4 acá. Pero en realidad son iguales. Entonces nos va a quedar esta ecuación. Entonces al realizar el producto punto de cada una de estas integrales que está acá, pues nos da este resultado. Y como es un flujo incompresible, pues sacamos la densidad porque nunca va a cambiar en el tiempo, entonces se convierte en una constante. Entonces podemos sacarla de la integral. Ya sacando la velocidad también porque acá no, acá olvidé algo y es que pues acá entra con una velocidad, pero el ala B también lleva una velocidad. Eso quiere decir que esta velocidad no va a ser la misma con la que entra acá.
va a ser la velocidad relativa entre esta y entre estas dos, entre BA y B, que va a ser pues B menos BA, va a ser nuestra velocidad relativa. Entonces ya teniendo eso claro, pues procedemos a sacarle la integral porque también es una constante. Y al hacer las respectivas integrales nos da este resultado. Entonces, como la densidad y la velocidad relativa son constantes, pues se puede cancelar, ya sea haciendo un despeje o dividiendo ambos lados del igual por estas magnitudes. Entonces nos va a quedar esta ecuación. Pero recuerdan que les dije que el área 3 y el área 4 son iguales, son las mismas, podría decirse. Entonces área 3 es igual a área 4. Entonces nos queda esta ecuación. Entonces, para saber el área 3, despejamos y nos da que la respuesta es la siguiente. Listo, entonces ya tenemos el área 3 que nos pedía el ejercicio. Ahora nos pide calcular la fuerza que hace que ese sistema se esté moviendo así. Entonces, vamos a utilizar, bueno, acá pues dibujé las fuerzas, que es la fuerza, esta fuerza con la que se mueve el fluido, la fuerza que hace el fluido al entrar, la que hace el fluido al salir, y la fuerza del ala B. Como hay una velocidad y un flujo másico, pues hay una fuerza, que es la que la mueve hacia la derecha. Entonces vamos a utilizar la misma ecuación del teorema de arrastre de Reynolds, pero ya para una fuerza. Y para una fuerza, ya pues que como una fuerza es un vector, pues tenemos una ecuación vectorial que nos dice que la fuerza es igual a las fuerzas superficiales más las fuerzas másicas. Y eso es igual a la deriva parcial de la variación del volumen interno más la relación neta de entrada y salida de esa superficie de control. Entonces ya aplicándolo como estas fuerzas están en dirección en X, pues vamos a hacer el análisis en esa dirección. Entonces tenemos la fuerza X, la fuerza superficial en X y las fuerzas básicas en X. Como tenemos un flujo estacionario, podemos despreciar esta ecuación ya que esa variación no va a tener esa variación en el volumen. Entonces nos quedamos con esta integral. Tampoco va a tener fuerzas superficiales ya que no hay nada que afecte esa superficie y tampoco hay fuerzas básicas. Precisamente también por lo que se está haciendo el análisis en el eje X, porque ya sea en el eje Y cambia la cosa. Ya tocaría hacer otro análisis. Entonces nos queda la siguiente ecuación, que la fuerza en X es igual a esta integral, a la integral de la superficie de control de la velocidad relativa como magnitud por la densidad por la velocidad relativa por de área. Esta velocidad acá sí es como vector, sino que ahí me faltó un palito, el palito que lo identifica como vector. Entonces, identificamos todas las áreas, otra vez las áreas de entrada y salida, y como la velocidad también es un vector, entonces yo eh, puse U como magnitud de la velocidad en dirección X. Entonces U relativa, porque no deja la velocidad, siempre va a ser relativa, ya que hay dos velocidades. Entonces nos queda esta ecuación. Y al hacer el producto punto que están entre los paréntesis, nos queda que esta es negativa y esta también y esta también. ¿Por qué son negativas? Porque la fuerza, el de área, siempre es perpendicular a la superficie, hacia afuera. Y la fuerza está entrando, eso quiere decir que hay 180 grados entre esos dos vectores. Entonces el coseno de 180 pues es -1. Entonces por eso nos queda negativo.
Y digamos en este caso, la velocidad sale perpendicularmente igual que el de área de esta superficie. Eso quiere decir que el coseno de 0 pues es 1. Entonces al sacar ya como pues queda la magnitud de la velocidad en x, podemos sacarla de la integral y nos queda simplemente el de área como integral. Haciendo las integrales nos queda de esta forma. Entonces ya teniendo esto, hay que recordar que el área 3 es igual al área 4. Y la magnitud de la velocidad en x, que nombre u, va a ser igual a, a la magnitud. Es decir, esta velocidad que puse acá es la misma magnitud en u, ya que el análisis es en esa dirección de x. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. Porque pues queda al cuadrado porque que son dos velocidades. Y, y entonces ya resolviendo esta ecuación, sacamos factor común y la respuesta nos queda que la fuerza es igual a la densidad por la velocidad relativa al cuadrado por esas áreas. Entonces, pues ya sabemos que la fuerza tiene esta magnitud, dirección en X, y pues el sentido no lo da este resultado. Si este resultado entre paréntesis es mayor a 0, pues va a tener un sentido positivo. Y si es menor a 0, va a tener un sentido negativo. Y eso es todo. Muchas gracias amigos. Hasta la próxima.